Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar aquí, alabarte, Señor, glorificar tu nombre. Hoy es domingo y, Señor, es tu día. Y es por eso, Señor, que en este día queremos alabar y por sobre todo, Señor, escuchar de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Haz en nosotros, Señor, llénanos de bendición, llénanos de gozo, llénanos de paz. Padre, bendícenos. Bendícenos a cada uno de nosotros, a cada hermano, Señor, que se encuentra hoy en su hogar. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre. Amén. Muy buen domingo, hermanos. ¿Cómo estamos? Con la compañía que seguramente tenemos de nuestro Señor, estamos bien. A pesar de las pruebas, de las dificultades, de todo lo que está pasando allá afuera, podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Y Padre, qué grande es tu fidelidad. Bien, y seguimos con la alabanza, pero antes los invito a leer el Salmo 96, que dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Padre, tú eres la única razón de mi adoración en este día. Ayudar.
fuerzas, de poder alabarte, alabar tu nombre, Señor, junto a estos jóvenes que nos acompañan en esta mañana. Que Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Señor, abre mis ojos en esta mañana, porque quiero verte. Dice este coro: Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos, es tu amor por cada uno de nosotros, hermanos. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana, porque es el día del Señor. Estamos juntos celebrando este encuentro, donde hemos podido alabar a nuestro Señor, dándole las gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros y con nosotros. Y en esta mañana queríamos compartir la palabra, y todos sabemos que hay cosas o situaciones de la vida que una misma palabra puede derivar en algo bueno o no tan bueno. Por ejemplo, si yo tomo un cuchillo, ese cuchillo posiblemente me sirva para comerme un buen asado, pero también ese mismo cuchillo puede ser un arma letal hacia otras personas. O podemos tomar un martillo que nos puede servir para enderezar algo o para clavar un clavo, pero también puede servir para dañar a otra persona o dañarse uno mismo. Pero también
podemos utilizar la palabra sorpresa. Y en esa palabra, la sorpresa puede ser algo grato o puede ser algo que nos asuste o nos dé miedo. En esta mañana queremos quedarnos con esa última palabra, sorpresa. La sorpresa es un asombro, es algo que nos va a asombrar, pero está producido por algo que uno no lo esperaba. Es algo que surgió, fue algo espontáneo. Ahora bien, comienza un año nuevo. No sabemos, como dijimos el domingo pasado, qué va a suceder en el año, pero sí estamos seguros de que estamos en las manos de Dios y confiamos en Él. Si miramos hacia atrás, decimos gracias al Señor, porque nos acompañó, nos guió, nos cuidó y nos ha dado muchas, pero muchas bendiciones. Como cristianos sabemos, porque lo dice la palabra, que Él va a estar con nosotros siempre, hasta que Él vuelva. Y la garantía de que Él ha estado con nosotros es cuando miramos para atrás. Hoy podemos decir que muchas veces, y podemos dar testimonio de que Él ha cumplido su palabra de estar con nosotros, pero también podemos decir y testimoniar de que en muchas ocasiones nuestro Dios nos ha sorprendido. ¿Qué nos deparará este año? ¿Qué hará el Señor con nosotros? ¿Qué hará el Señor en nosotros? No lo sabemos. Pero sí sabemos que Él seguirá estando con nosotros. Y como lo hizo hasta ahora, Él nos va a seguir sorprendiendo. Y cuando uno habla de las sorpresas de Dios y del obrar de Dios que sorprende a aquellos que lo siguen, uno va a la Biblia y dice, ¿tenemos ejemplos? Sí que los tenemos. Cuando uno agarra en el Antiguo Testamento, ve la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Es sorpresa tras sorpresa, donde vemos el obrar de Dios en todo sentido, donde muchas veces, ante circunstancias y situaciones límites, Dios obró, lo sorprendió y el pueblo quedó sorprendido. En todo el relato, desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, hay un obrar que sorprende al pueblo de Israel. Aún cuando Josué tiene que enfrentar a Jericó, no causa una sorpresa al ver cómo Dios le dice a Josué cómo va a derribar los muros de Jericó. Y cuando uno lee el relato, se asombra, se sorprende cómo Dios ha hecho eso. Cuando Jesús estaba caminando por Jerusalén, allá en Juan 7, la gente estaba sorprendida. Decían, ¿quién es este? ¿Qué autoridad que tiene? ¿Cómo habla? ¿Qué doctrina tiene? ¿Qué firmeza que tiene? Enseña como nadie. El pueblo de Israel estaba sorprendido de la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús va caminando y los apóstoles estaban en la barca, Pedro le dice, si sos vos, Señor, decí que yo camine sobre las aguas. No sabemos si lo hizo consciente o
o fue un arrebatado. Pero Pedro se sorprendió y los demás se sorprendieron cuando Pedro comenzó a caminar. Estaba asombrado. Pero mientras miraba a Jesús no había problema. El problema fue cuando miró a los costados. Empezó a hundirse. Y aún así Dios lo salvó. Pero Dios lo sorprendió, lo dejó asombrado a Pedro, que Pedro pudiera caminar sobre las aguas. Aún en esas situaciones, los apóstoles, ante una gran tormenta allí en la barca, y Jesús calma la tempestad, dice: ¿quién es este? Que aún la naturaleza le obedece. Estaban sorprendidos, ya habían visto muchas cosas, pero se seguían asombrando del obrar y del poder y de la autoridad que Jesús tenía. Creo que el mundo, y especialmente la iglesia de aquel entonces, allá en el libro de los Hechos, quedó paralizada, quedó asombrada cuando se enteraron de que Saulo se había convertido. Era un asombro generalizado. Nadie se imaginó. No sabemos si oraban por el Saulo. No lo sabemos. Pero Dios ya tenía en mente enfrentarse con este hombre y llevarlo para sus filas apostólicas. Pero la iglesia, cuando escuchó, estaban asombrados. La gente dice: pero este no era el que los perseguía y ahora habla. Cuando Dios obra, la iglesia, el mundo queda asombrado. ¿Y qué podemos decir allí en Hechos 13? Allí en Antioquía dice que los hermanos estaban ministrando al Señor. De repente viene el Espíritu Santo y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. No tenían idea ni imaginación, pero se quedaron asombrados y se fueron y se pusieron en las manos de Dios y oraron y ayunaron y los encomendaron y dijeron: vayan a este propósito. Estaban asombrados, pero Pablo se fue asombrando cada vez más cuando veía cómo Dios iba abriendo puertas para la predicación y la instalación de iglesias. ¿Cuántos hechos más podemos nombrar en la Biblia que nos quedamos asombrados del obrar y del poder y de la autoridad del Señor y cómo Él fue encaminando sus propósitos? ¿Dios asombra? Sí, Dios asombra. Dios cumple sus promesas y sus promesas están en la palabra de Dios. Dios respeta los mandamientos y no los negocia, pero Él demanda cumplirlos. Por supuesto que Él va a cumplir sus promesas, pero muchas de sus promesas son condicionadas. Muchas veces recortamos el versículo y nos quedamos con la promesa y la otra parte la dejamos a un costado. Cuidado, Dios respeta su palabra, Dios respeta sus mandamientos, Dios respeta sus promesas, pero sus promesas son con condiciones y demanda que nosotros las podamos cumplir. Y el Señor nos bendice, bendice a su iglesia, lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Y bendice a su iglesia, a sus hijos, nos da con su misericordia, con sus bondades. Y cuántas promesas Él nos da. ¿Por qué asombra Él? Porque muchas veces nos da mucho más, como dice su palabra, de lo que nosotros podemos pedir o desear. Tenemos un Dios
real. Tenemos un Dios que está vivo, un Dios que obra, un Dios que es eterno, por lo tanto es creador. Y ese Dios tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía para obrar de acuerdo a sus propósitos. El tema es que, como dijimos antes, muchas veces Él nos va a sorprender. Como tomando el caso de Saulo, cuando le dijo, después del camino, anda a Damasco, pero Dios estaba preparando a su discípulo Ananías. Y Ananías quedó sorprendido cuando Dios le dijo, mira, tenés que ir allá. Y Ananías, todo sorprendido, dijo, pero Señor, escúchame. Como si Dios no supiera lo que pasó, Ananías quería explicarle a Dios, Señor, pero mirá que este hombre que le quería abrir el legajo y decirle, mirá quién es este hombre. Ananías estaba totalmente sorprendido. Podemos decir que fue un baldazo de agua fría, y sí, fue un baldazo. Ananías no esperaba eso. ¿Estuvo mal Ananías en decirle eso a Dios? Creo que no. Fue una reacción natural. Si yo estaba en ese lugar, iba a reaccionar de la misma manera y posiblemente usted también. Ahora, después que Ananías le dijo todo lo que tenía que decir, el Señor le dice, mira Ananías, la cosa es así. Y le dijo todo. Ahí está el verdadero Hijo de Dios, el verdadero discípulo de Cristo, que con respeto le expresa al Señor su sentir, pero también tiene la capacidad y la paciencia de escuchar al Señor. Y una vez que Ananías escuchó al Señor, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y qué es lo interesante? Que seguía asombrado, y posiblemente sí, porque se iba a encontrar con aquel que perseguía a la iglesia, pero no sabía en qué condiciones estaba Saulo, cómo iba a reaccionar Saulo, no sabía. Nos podemos imaginar desde la casa de Ananías, cuando el Señor habló, hasta que fue a encontrarse con Saulo, cuántas cosas se le habrán pasado por la cabeza. Pero que estaba asombrado totalmente. Pero ¿qué es lo interesante? Que cuando Ananías llegó, ¿cómo le habló? ¿Cómo fueron las primeras palabras de Ananías, el sorprendido? Le dijo, hermano Saulo. Hermano Saulo. No le dijo, hola Saulo. No, hermano. Ahí terminó la sorpresa de Ananías, porque lo trató de igual a igual. Ya había terminado la sorpresa. Dios nos sorprende y nos sorprende gratamente. Aún la vida nos lleva de sorpresa en sorpresa. Entonces la pregunta es, en este camino que estamos viviendo, que es un camino de fe, y que como muchas veces hemos dicho,
La vida cristiana es una aventura de fe. Y como hemos dicho al principio, comenzamos un año y damos gracias a Dios porque hemos llegado hasta acá y hemos llegado con la bendición, con la compañía y con el resguardo de nuestro Señor. ¿Cómo podemos seguir caminando? Y podemos ser fieles al Señor y en ese camino de fidelidad dejar que el Señor obre con su poder, con su autoridad y con sus sorpresas. El apóstol Pedro, que como dijimos también fue sorprendido por el Señor cuando allí caminó por las aguas. En su primera carta nos dice 4 principios que están a lo largo de toda la Biblia. No es que solamente lo dice Pedro. Los principios siempre decimos que son eternos, porque están desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están en toda la Biblia y no cambian, porque las épocas cambian, los principios son eternos. Y el apóstol Pablo nos alienta, nos exhorta y nos dice: respeten estos principios para que ustedes puedan caminar con el Señor y dejen que Dios los sorprenda con su autoridad, con sus bendiciones, con sus promesas, con su poder. El primer principio está en 1 Pedro capítulo 4 versículo 2. ¿Qué nos está exhortando Pedro? 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana iglesia, el primer principio, ¿saben cuál es? Que nos está diciendo la palabra y hoy nos dice a través de Pedro, que tengamos un compromiso de vida, que renovemos un compromiso de vida, que fortalezcamos y que afirmemos nuestro compromiso con el Señor. Nuestro compromiso con el Señor lo tenemos que cuidar todos los días, lo tenemos que afirmar todos los días. No es que es una vez y va a durar para toda la eternidad, no. Mi compromiso de vida, mi vida espiritual, mi convicción como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, lo tengo que cuidar y renovar todos los días. Muchas veces pensamos, bueno, pero yo ya, sí, es verdad, pero ese yo ya no me alcanza para mañana. Hay muchas cosas en la vida que las tenemos que hacer todos los días, porque eso nos ayuda a vivir. En las cosas espirituales, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que yo tengo que hacer todos los días, porque lo de hoy no me sirve para mañana. Lo de hoy me sirve para hoy. Por eso, ante este desafío, ante esta aventura de fe que tenemos que enfrentar nosotros, cuide su compromiso de vida con el Señor. Cuide su convicción, cuide su vida espiritual todos los días. Pero la segunda exhortación del apóstol Pedro está en 1 Pedro, siempre vamos a estar en 1 Pedro, al capítulo 1, el versículo 2. Como siempre decimos en la iglesia,
Este es un principio que a nadie le gusta. Es decir, la palabrita ya nos causa... Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Para obedecer. A veces uno se pregunta que, sin ir a grandes facultades teológicas, somos expertos en manipular la Biblia. Y casi siempre la manipulamos para lo que nos gustaría que la Biblia dijera, para satisfacer necesidades nuestras. A veces hacemos que la Biblia sea más complicada. La Biblia no es complicada, pero tratamos de ver cómo pilotearla. Acá dice para obedecer. Estamos para obedecer la palabra, no estamos para aconsejarle a Dios, o no estamos para decir, sí, pero acá el original y el sinónimo, porque la palabra y la estructura en el original decía esto, pero ahora con nuestro idioma dice tal cosa. Todo eso, todos esos vericuetos que hacemos, ¿para qué? Para que diga algo que yo quiero que diga. Tenemos que ser concretos. La palabra dice esto, lo tenemos que hacer. No tenemos que andar con vericuetos. Para obedecer. ¿Qué es lo que me demanda el Señor a mí? Que lo que yo sé de la palabra de Dios, lo haga. Y usted dirá, como muchas veces he dicho yo, pero esto no es fácil. Y es verdad, no es fácil. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios tenemos al Señor. Él nos va a ayudar para que nosotros podamos obedecer. ¿Por qué? Porque en la obediencia, ¿qué hay? Hay bendición. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, iglesia, queremos saber el original que se escribió el Nuevo Testamento, el original del Antiguo Testamento, queremos estudiar la palabra, está muy bien. No está mal estudiar la palabra, pero cuidado con los vericuetos. Esos vericuetos son para satisfacer, no el espíritu de uno, sino los deseos humanos que nosotros tenemos como cristianos. La palabra me dice para obedecer. Nosotros estamos para obedecer, somos siervos. Tengo el privilegio de ser hijo de Dios, pero tengo la responsabilidad de ser un siervo de Cristo. Por lo tanto, usted y yo estamos para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y pídale al Señor fuerzas, ¿para qué? Para que esta palabra, que la palabra que usted conoce, que yo conozco, la podamos cumplir con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. ¿Qué está diciendo Pedro? Hermanos, yo sé que ustedes tienen fe en el Señor, pero ahora tienen que confiar en Él. Es decir, nosotros estamos bajo el paraguas de Dios. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando sobre Él todas nuestras necesidades, confiando en Él. Yo sé que muchas veces lo hemos dicho. Si preguntamos, ¿usted cree en Dios? Sí, yo también creo en Dios. Pero lo que Pedro nos está diciendo es, ¿le crees a Dios? ¿Crees lo que la palabra de Dios dice? Porque ya sabemos que creemos en Dios. Porque es Dios, es nuestro Creador, es nuestro Padre. Ahora yo tengo que creer en esta palabra y tengo que vivirla.
Entonces, cuando usted lea la palabra, créale a Dios. Si Dios le está dando una promesa, crea que es. Si es condicional, pida a Dios que le ayude para poder cumplirla y que esa promesa se haga realidad. Lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Y hay que creer, pero también hay que vivir esa palabra. Y terminamos con 1 Pedro 4:4. Dice, a esto les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. A los demás les parece cosa extraña que nosotros no vivamos como ellos. Así de simple. Es decir, la exhortación de Pedro es, vivan de tal manera que la diferencia por ser hijos de Dios se note. Porque tenemos vidas totalmente distintas con aquellos que no son hijos de Dios. Porque ellos tienen una forma de ser, tienen sus parámetros de vida, tienen sus valores, tienen sus ideologías. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos que la palabra santidad ya no corre en estos tiempos. Tengamos cuidado. Sin la santidad nadie verá al Señor. Sin esa vida que Dios quiere, nadie verá al Señor. Sin esa diferencia, sin ese estilo de vida que testimonia de que yo soy un hijo de Dios y que soy un siervo de Cristo, nadie verá al Señor. Por eso, Dios nos va a sorprender, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en todo sentido. Palabras, actos, actitudes, conductas, formas. Pedro está diciendo, tiene que haber una diferencia. Y si no la hay, algo anda mal. Enfrentamos un año nuevo. Por eso el Señor nos pide que nosotros caminemos en esta aventura de fe. Y en esta aventura el Señor va con nosotros, como estuvo hasta ahora, y nos va a seguir sorprendiendo, como muchas veces lo ha hecho. Que realmente cada día de vida que el Señor nos dé, cada uno de nosotros pueda acercarse más, pueda tener una relación íntima, más íntima con el Señor, afirmar estos principios y dejar que al caminar el Señor con nosotros, que Él nos vaya sorprendiendo en el camino. Amén. Oramos. Dios y Padre, gracias por este día, gracias por las alabanzas, gracias porque te podemos adorar, te podemos agradecer por todo lo que tú eres y significas y nos das a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias Señor por la vida que nos has dado hasta ahora, porque has estado con nosotros. Pero Señor, tenemos que seguir recorriendo cada día de vida que tú nos des. Y gracias, porque eres un Dios y Padre que está con nosotros y que hasta ahora muchas veces nos ha sorprendido. Hoy también, Señor, queremos decirte que nos sigas sorprendiendo, pero que nosotros estemos preparados, que estemos firmes, que estemos fortalecidos con el Espíritu Santo, para que al caminar con vos, cada día de vida que tú nos des, tú sigas manifestando tu autoridad, tu obrar, tu poder en nosotros y con nosotros. Nos dejamos en tus manos y pedimos, Señor, que nos sigas acompañando
en el caminar día tras día. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Estos son los anuncios. El próximo miércoles 19 de enero, a las 19:30 horas, tenemos reunión de oración por Google Meet. El próximo domingo, 23 de enero, a las 10 de la mañana, tenemos reunión para toda la familia. Este encuentro será exclusivamente de manera online a través de nuestro canal de YouTube.